Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 y Proverbios capítulo 24. Mateo 13, Proverbios capítulo 24. Y el tema de esta mañana es el entendimiento, y en la Biblia podemos encontrar en muchísimas oportunidades, muchísimas veces que hace referencia a esta palabra, entender, entendimiento, de aquí que es de suma importancia. De hecho, Pablo, y vamos a mencionar más adelante, ora, en la carta de los Efesios podemos ver que se han alumbrado los ojos del entendimiento. Para entender tenemos que aprender a escuchar. Es prestar atención. En otra oportunidad he hablado sobre el entendimiento, una o dos veces, no recuerdo, pero sí recuerdo una en que hablaba de distintos personajes bíblicos con sus acciones, su vida, y cómo a causa del entendimiento o no entendimiento, cómo se desarrollaron ellos. Y decía recién que hay muchísimos versículos que se refiere a esta palabra entendimiento o entender. Uno de ellos es, y fundamental, que en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. No se puede entender de otra forma, no se puede entender de otra manera. De hecho, hay científicos que expresan que si no hubo una mano superior detrás de la creación, es imposible describirlo. Pero por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando vamos al Génesis podemos ver esto con claridad. Y todo proviene de esa mente del Señor. Por eso Romanos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pero qué bueno que también nos enseña la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos acercarnos a ese entendimiento un poquito más. 1 Corintios 2:14 dice que no es espiritual, o el hombre natural, dice Reina Valera, no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Esta versión dice, porque le parece una tontería, no puede entenderlo. Las cosas espirituales no se entienden desde una mente natural. Las cosas espirituales se entienden desde lo espiritual. No hay otra forma, no hay otra manera. No podemos dar muchas vueltas, pero no vamos a llegar a ninguna conclusión sana. Isaías dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En los momentos críticos de Israel, y después está la declaración de Isaías, cuando dice, he aquí, envíame a mí. El Salmo 119 habla varias veces de entender. Uno de ellos dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Qué lindo. Hay muchas cosas de la palabra entender que es en forma negativa. Yo estoy hablando de la parte positiva en este momento. Entonces, hazme entender el camino de tus preceptos, de tu palabra, y meditaré en tus maravillas. Más adelante, en el verso 130, dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los más simples pueden entender. No hay escapatoria. Y es maravilloso lo que dice David en el Salmo 32. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Y allí tenemos que clamar nosotros, Señor, hazme entender por el camino que debo andar. Tenemos que entender, es fundamental para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, entender para qué estamos aquí en esta tierra, entender la palabra de Dios, ir entendiendo cada día más, prestar atención.
El entendimiento, como definición, es la facultad, algo simplificado, es la facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Vamos a la Escritura en los versículos que mencionaba al comienzo, en Mateo 13. La parábola del sembrador, muy conocida por todos, creo yo. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Prestar atención. Prestar atención para entender. Entonces habla del propósito de las parábolas continuamente. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye, que presta atención, sería en el original, y entiende, da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Por eso es importante entender y prestar atención, a no ser que tengamos un trastorno de déficit de atención, tendríamos que medicarnos para ir entendiendo las cosas en la vida. Pero el que oye y entiende, en casi todas las versiones dice esto. En 2 versiones que encontré, quizás haya más, uno se presta atención y otra versión dice capta el sentido. Entonces sería, parafraseando, si prestas atención y si captas el sentido de la palabra, vas a entender. Qué importante es esto. Ahora, Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por ella
y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Terrible con alguien falto de entendimiento. Otra versión dice, al hombre falto de seso, uno que carece de sentido común. Otra dice falta de sentido, hombre insensato, del necio, y otra versión dice de un tipo tonto, bastante más directo y agresivo. Distintas versiones y que son sacadas del original, para que podamos entender un poquito más. Y vuelvo a reiterar, qué importante es el entendimiento en nuestras vidas. Importantísimo. Ahora, esa parábola del sembrador es un texto que podemos usar para evangelismo y evaluar los resultados, se puede aplicar a eso, se puede aplicar a esto. Ahora, Jesús se toma tiempo y les explica a los discípulos, no les explicó a la gente, les explicó a los discípulos de qué se trataba la parábola del sembrador. Intuyo que quizás los discípulos no habían entendido bien. Aunque a ellos les he dado, dice, que se ha revelado los misterios, y a la gente en general no, les pone y se les explica esa parábola, la del sembrador. Cada uno de los terrenos donde fue sembrado y su significado y sus resultados. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos semilla en nuestras vidas. Semilla que es de parte de Dios, semilla para sembrar, semilla para producir, semilla para llevar fruto en nuestras vidas. Entonces, tomando esta parábola, no le podemos echar tanto la culpa al malo que la arrebata. Tomando esta parábola, no podemos decir que ni al hambre de las aves que se comen las semillas, alguien la aprovecha. No tiene que ver tanto con los pedregales o tanto con la falta de profundidad de esa tierra, no tanto los espinos, no tanto el sol ni la falta de raíz, sino el problema radica en el entendimiento. En el entendimiento. Y el entendimiento tiene frutos, porque lo mínimo que va a rendir es un 30%. Pero entender es obedecer. Yo entiendo y no obedezco, es porque no entendí, no capté el sentido en su totalidad. Ahora, entender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para la familia, lo que Dios quiere para la congregación, eso es entender. Ahora, pueden influir esas causas externas, de alguna manera pueden afectar, pero si yo tengo entendimiento, no va a afectar en su totalidad, absolutamente nada. La palabra entendimiento en Mateo, en el original el griego es sunimei, y es establecer juntamente, es comprender mentalmente, es ser sabio con lo que recibo. Entonces puedo parafrasear esto, y este es el que oye y establece juntamente, actúa devotamente con la palabra, o comprende mentalmente la palabra. Es sabio con la palabra. En Proverbios 24 esta palabra tiene que ver con mente, con sentimientos, con la voluntad, con la inteligencia. Por eso Pablo habla en Efesios capítulo 1, 17 al 19, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Poderoso estos versículos, extraordinario, es una promesa tremenda lo que está hablando Pablo aquí a los Efesios y que nos corresponde a cada uno de nosotros también. Es la oración de Pablo. Ahora, el entendimiento tiene que ver también,
o la palabra alumbrando acá, perdón, es la palabra, en el original significa sacar a luz, iluminar. Que sea iluminado nuestro entendimiento, que sea iluminada nuestras vidas. Porque ¿qué mejor podemos encontrar que esta palabra? Y no me refiero solamente a la de Efesios, sino desde Génesis hasta Apocalipsis en cada una de nuestras vidas. No hay nada mejor para cada uno de nosotros. Tiene que penetrar en nuestras vidas. Los ojos de nuestro entendimiento. Ahora, más adelante, en Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versos 17 y 18, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que allá no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es una recomendación o es un pedido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Le estaba hablando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. No anden, basta, se terminó. No anden como los otros gentiles, que el entendimiento está oscurecido, entenebrecido. Y si el entendimiento está entenebrecido, oscurecido, no podemos conocer la gloria, las riquezas de su gloria. Es imposible, no lo podemos ver en nuestras vidas. De hecho, la Biblia me enseña que sin entendimiento el pueblo perece. Entonces tenemos que avanzar en nuestras vidas. Y todos, como dije antes, tenemos semilla. Y toda semilla que viene de parte de Dios es buena. No puede ser que fulanito diga: no, a mí no me tocó una buena semilla. A menganito le tocó una semilla mejor. No, toda semilla es buena, es de alto rendimiento. Pero tenemos que aprender a cuidar la semilla. Tomamos la parábola del agricultor y sabemos que un agricultor sembró y no es que se olvidó. Va y se dedica a cuidar ese proceso de crecimiento, quitando la mala hierba, poniendo fertilizantes, etcétera, etcétera, con el riego, todo lo que hace falta para que produzca fruto y fruto en abundancia. Si Jesús pone esto para que se entienda, tenemos que cuidar la palabra en nuestras vidas. Cuidarla cada día para que crezca y dé ese fruto para que fue dada en nuestras vidas. Ahora, pasé junto al campo del hombre perezoso, dice Proverbios, holgazán, indolente, y junto a la viña del hombre falto, que carece, que no tiene entendimiento, falta de sentido, de pensamiento. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Ese es el resultado. Cuando mencionaba antes todas las palabras entendimiento, entender, y que busqué la parte positiva, porque tenemos que tomarnos de eso, porque tenemos que entender, pero hay una palabra negativa, por llamarla así, más que negativa, de exhortación para nuestras vidas, para que tomemos el rumbo correcto, tomemos la palabra y podamos funcionar como Dios quiere que funcionemos todos nosotros. Dos cosas. Cada uno de nosotros somos la tierra donde fue sembrada la semilla. Cada uno de nosotros. Y es la responsabilidad de cada uno cuidar esa tierra, ese terreno, nuestras propias vidas. Eso es lo que nos enseña la parábola del sembrador. Tenemos que activar el entendimiento en nuestras vidas. No andar siempre con las mismas cosas. Ser sincero con uno mismo, ser coherente. Aprendernos a mirar nuestro interior, nuestro andar cotidiano, para corregir, para andar como corresponde. Ahora, cuando uno activa el entendimiento, vamos a comenzar a ver las cosas de otra manera, a enfrentar las cosas de otra manera. En segundo lugar, cuando oramos por la gente, tenemos que orar como Pablo
o por nosotros mismos. Señor, que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Porque Pablo dice en los Efesios que los gentiles, ¿cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido. Se suelte ese entendimiento. Tenemos como ejemplo, viene a mi mente Job. ¿Cómo describe Job en el capítulo 1 de ese libro? ¿Cómo era Job? ¿Recuerdan? Temeroso, un hombre recto, un hombre sobre que cualquiera de nosotros quisiera ser así. Y sin embargo se le vino la noche de un momento a otro para escribir una obra maestra del terror, de la desgracia. Peor no le podía ir. Después comienza a declarar, yo sé que mi Redentor vive. Pero lo más profundo que dice, ahora mis ojos te ven. Había entendido Job lo que estaba sucediendo. Ahora mis ojos te ven. Esta palabra ven en el hebreo es adquirir conocimiento. Esta palabra ven es examinar, cuidar, escoger, descubrir. Él conocía de las Escrituras, pero no tenía el entendimiento. Ver no era con la vista natural, sino con la vista espiritual. Entonces adquirió esos conocimientos, examinó, se cuidó, escogió, descubrió lo que era mejor para su vida. ¿Qué enseñanza podemos sacar aquí? Uno puede pasarse toda la vida dentro de una iglesia, ser una persona ejemplar, fiel pero sin entendimiento. Y sin entendimiento no se podrá ejecutar ni disfrutar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Es imposible. Pudo ver, comprendió algo Job. Él ya podía decir y hacerse ese salmo, dice, que pasó por el valle de sombras de muerte. No tenía temor y el Señor aderezó mesa delante de sus enemigos. Él podría recitarlo porque él lo vivió de esa manera. Lo vivió de esa manera. Ahora, es para nuestras vidas también saber si abrimos nuestro entendimiento que el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Ay, yo me alejé de Dios. No, Dios siempre está cerca. Siempre está a tu lado. Él no te deja ni te abandona. Entonces nos llenamos de culpa. No podemos avanzar. Tenemos que entender que Dios está siempre. En todo momento y en toda situación. Por eso nuestras vidas tienen que estar rodeadas de la palabra. Crecer con la palabra. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu. Cada día de nuestras vidas. Tenemos que rodearnos o rodear a aquellas personas nuevas que conocemos con la palabra. Con amor, con entendimiento, con comprensión, sin crítica, sin juzgar. Como los amigos de Job, que solamente sabían juzgar. Sembrar esa semilla. Saúl no tenía entendimiento, tenía un reino poderoso, pero no entendió cómo eran las cosas. Lo gobernaba el alma. Herodes quería escuchar, pero no entendió nunca nada. O no quería escuchar, pero no entendió, Herodes no entendió, le faltó entendimiento. José, el padre de Jesús, sí que entendió las cosas. Nunca tuvo un púlpito, pero formó a Jesús, aquel del cual Pablo predica y cada uno de nosotros podemos predicar y enseñar. Jesús formó a 12 y los aguantó un poco más de 3 años. Al bocón de Pedro, a Juan y a Santiago querían hacer caer fuego sobre los samaritanos. Violentos eran los tipos, bien violentos. Y Jesús les enseñó que era con amor, que era con la palabra. Les alumbró los ojos del entendimiento. Porque él tenía sus ojos del entendimiento alumbrado. Ahora, ¿qué dice Efesios 1:18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para saber algo.
Si no es alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, hay cosas que no las vamos a saber. Y acá hay 3 cosas maravillosas. Una dice, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. O sea, ¿vivimos en santidad? Si el pueblo es santo. Nos llama santo. ¿Y qué hay que hacer? Cuando cantamos antes, damos honor a ti. No tiene que ser simplemente de nuestros labios, tiene que ser de corazón. Y ser santo es vivir en santidad, en integridad. Y lo dice Pablo, gloriosa y rica herencia que es dada al pueblo santo. También es lo grande que es el poder de Dios, de los que creen en Él. O sea, ser gobernados por Él, por su Espíritu. Es una promesa grandiosa, tremenda. Pero lo más grande es para que sepan cuál es la esperanza a los que han sido llamados. Lo primero que dice. La esperanza de gloria. La esperanza de que conozcan a Cristo y conocer cada día más a nuestro Redentor, a nuestro Señor. Cada día más. ¿Cuál es la esperanza para la cual has sido llamado? Pablo oró para que conocieran a Cristo, mejor a Cristo. Cuando más lo conocemos a Él, más nos parecemos a Él. Esto es así. Esto es así. Fuimos llamados a hacer conocer este Evangelio, a predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos conscientes de esto? ¿Prestamos atención a esto? ¿Entendemos esto? ¿O vas a decir, yo nunca estuve en tinieblas, yo nunca pequé? Yo te comenté un par de veces que a nosotros nos dijeron una vez eso. Yo nunca pequé. ¿Se acuerdan que yo les dije en tono de broma, digo, acá me quema el carro del Señor, del carro de fuego, porque si este nunca pecó, si nos sacó es por algo, para anunciar las virtudes de aquel. Por eso tenemos muchas oportunidades para ser como Él. Muchas oportunidades. Cada día creo que se nos presenta oportunidades para ser como Él. Pero muchos no quieren o creen que no necesitan ser como Él. Porque hay de todo en la viña del Señor. Pero todos necesitamos ser como Él. Pero para ser como Él tiene que activarse el entendimiento para conocer esa gloriosa y rica herencia. No es cualquier herencia. Es gloriosa y es rica. Es maravillosa, incomparable. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? En ese tiempo había leprosos. Pero podemos llamar leprosos espirituales. Hay gente con quien nadie quiere acercarse. Tiene una actitud de ser rechazados porque alguna vez sufrieron un rechazo y uno tiene que indagar y ayudarlos a salir a flote, a que puedan ver que Dios los ama de forma incondicional. De forma incondicional. Los ciegos y paralíticos espirituales. Jesús llegó a todos. Y la Biblia me enseña que tengo que ser imitador. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora, toda semilla hay que cuidarla. Y cuando lo hacemos hay multiplicación. Cuando Isaac sembró en tierra de Gerar, en tierra de los enemigos, cosechó 100 veces más. No había excusa, porque el corazón estaba dispuesto. Había fe, creía. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Nunca pidamos buenos resultados, multiplicación, si no hemos cuidado la semilla. Si hoy somos fieles y activamos el entendimiento, vamos a sembrar y Dios te dará mínimo un 30%. Está escrito.
30, 60, 100 por uno. Ahora no envidies a aquel que recibió el 100%, o 100 veces más, según la versión, porque ahí ya perdiste. Ahí ya perdiste. No quedemos solo con los domingos. Busquemos a Dios cada día en nuestras vidas. Meditemos en su palabra cada día. Mostremos compasión cada día. Prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Hagámoslo con liberalidad. Dice la Biblia que tenemos que hacer la obra del evangelista, aunque no seamos evangelistas. Yo no soy evangelista, pero cada miércoles que vengo a compartir la palabra, en este último miércoles había 18 que venían de afuera. Yo les predico. La palabra se siembra, la semilla se siembra. Es lo que tenemos que hacer, porque lo entendí que era así. Yo decía, uy, pues yo no lo voy a hacer hace tiempo. Yo no soy evangelista, ¿cómo lo voy a hacer? Pero hago la obra de evangelista. Y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estábamos allá en el sur de España, que íbamos a Medina Sidonia, que la iglesia que nos apoyaba, pues se habían ido los misioneros, dijimos no alquilen más el local porque no va nadie, un gasto inútil. Empezamos a hacer cultos en la calle. Tocaban los chicos de la iglesia, bien autóctono de la zona, flamenco, cristiano. Y yo predicaba a nadie, pues no había nadie. Pero se empezaron a asomar por las ventanas y después daban un pasito más y después teníamos un montón de gente. Porque hay que hacer lo que Dios dice que hagamos. El resultado lo da Dios. Claro que nos gusta ver los resultados, nos alienta, pero tenemos que hacerlo. Predicar la palabra, tener misericordia, amor, en cada una de las cosas que Dios nos da. Escuchemos bien. Si nosotros hablamos que buscamos a Dios y no lo hacemos, solamente somos un eco, repetimos cosas que otros dicen. Si hablamos de santidad y no la vivimos, somos ramas secas que crujen. Si hablamos sobre compasión, misericordia y no la practicamos, es algo hueco, que hace ruido, que retumba. Si hablamos de amor y no se refleja con los que nos rodean, estamos actuando. Quizá nos ganemos un Oscar, un Martín Fierro. Por eso no tenemos que ser un eco, tenemos que ser la voz de Dios, aquí, donde nos rodean. No tenemos que ser una rama que cruje, sino un árbol plantado junto a corrientes de agua. No tenemos que ser algo hueco que retumba, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ser gobernados por el Espíritu. Tenemos que ser discípulos del Señor, discípulos de Jesús. Somos semillas de Dios. Hay semilla en nuestras vidas, porque recibimos palabra por muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos con la semilla? No nos fijemos en el ambiente que nos rodea, sino miremos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pedro, cuando miró las circunstancias, cuando caminaba sobre las aguas, se hundió. Quitó la mirada de Jesús, que le había dicho ven. Caminemos sobre la palabra en nuestra vida. Entendamos que la palabra es todo. Prestemos atención a la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Cada uno de nosotros tenemos que considerarnos que somos buena tierra. Somos buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? El que oye, el que presta atención y entiende la palabra. Y da fruto que produce al 100, al 60 y al 30 por uno. No es 100%, 100 veces más, 30 veces más, 60 veces más. Padre, en el nombre de Jesús, damos honor a ti. Damos honor a ti. Tú eres tan grande, tan maravilloso, Señor. Como antes decíamos, no podemos describirlo con nuestras palabras. Que cada uno de nosotros podamos vivir esta palabra. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Que prestemos atención a lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Señor, confiamos en ti y creemos tu palabra, lo que tú puedes llegar a hacer a través de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos hacerla crecer, cuidarla, como toda palabra. Y así podamos ver ese rendimiento tan grande. Porque abrimos nuestro entendimiento. Porque oímos y entendimos. Y el fruto será al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Señor, qué privilegio es tenerte. Qué privilegio es predicar tu palabra. Qué privilegio es anunciar tus maravillas, de que tú nos sacaste del lodo, de la oscuridad, de las tinieblas, a un camino de luz. Y tú sigues siendo luz en nuestro andar, lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias. Tomamos esta palabra en tu nombre. Amén y amén. Amén. Que tengas una semana súper bendecida.